Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a los antiguos Chichibukai, sus nuevas como antiguas recompensas y la incongruencia en su fuerza desde el inicio hasta la actualidad. Desde ya les adelanto que este video no es para generar hate ni nada de eso, simplemente quiero expresar mi opinión respecto a este grupo de personajes, que a lo mejor muchos concuerdan con lo que diré y otros no. De este tipo de videos sí me gustaría muchísimo que dejen sus opiniones siempre con el respeto, claro, así se puede tener un gran debate en los comentarios. Muchos ya se debieron haber dado cuenta de uno de los más grandes errores en One Piece. Los niveles de poder en algunos casos no tienen sentido, sobre todo antes del salto temporal cuando no teníamos noción del Haki, del despertar de las frutas y todo eso. Todos los personajes que aparecieron antes del salto temporal se veían muy débiles en comparación a los primeros personajes medianamente poderosos que aparecieron después del salto temporal. Con la introducción completa del Haki hubo un gran cambio en la perspectiva de los poderes. De eso les hice un video hace una semana llamado "El Haki fue el mayor error de One Piece", donde explico más en detalle para que se lo pasen a ver y entiendan cuál es mi punto. Y no critico al Haki en sí, que para mí es maravilloso, solo la forma tardía en la que fue introducido. Volviendo con los Chichibukai, hasta hace poco estos personajes no parecían la gran cosa pese al papel importante que estaban cumpliendo, que era ayudar a mantener el equilibrio en el mundo siendo uno de los tres grandes poderes junto a la Marine y los Yonkou. Ha sido hasta el final de Wano que Oda nuevamente les ha dado una gran importancia que se ha visto reflejado en sus nuevos objetivos y recompensas. El problema es que no se los ha dado a todos, sino a unos cuantos, y de los cuales dos a mi parecer son los peores candidatos en base a lo que ya habíamos visto de ellos anteriormente. Me refiero a Crocodile y Hancock. Las nuevas recompensas de ellos son exageradamente altas, pese a que sus antiguas recompensas podríamos decir que eran insignificantes. Crocodile en Arabasta fue presentado con una recompensa de 81 millones y actualmente con la creación de Cross Guild siendo parte de esta tripulación, su nueva recompensa es de 1965 millones. Hancock por su parte se reveló en el capítulo 522 del manga que su antigua recompensa era de 80 millones. Ahora mismo, solo con la abolición de los Chichibukai sin haber hecho nada, su nueva recompensa es de 1659 millones. Ambos han obtenido recompensas superiores a la de los comandantes de Yonkou, más altas incluso que la de Marco y King, personajazos muy poderosos. Si bien las recompensas se dan en base a la peligrosidad, la fuerza también influye. En peligrosidad y fuerza ni Crocodile ni Hancock son más que King o cualquier primer comandante de Yonkou. A lo mejor rebuscando podríamos encontrar pequeñas cosas, como el objetivo de Crocodile para crear utopía, pero el gobierno no sabe de esto. El que sea líder de Cross Guild tampoco influye porque ante el mundo Baggy es el verdadero líder, y las muertes de los marines ligados a Cross Guild deberían contar para Baggy como capitán. En cambio, si contamos lo negativo de ellos, hay más fundamentos para que sea un tanto incongruente su nuevo protagonismo. En primer lugar, su derrota temprana ante un novato Luffy, el cual no poseía ninguna marcha en ese entonces. Hasta hace poco, Luffy con Haki, la cuarta marcha y más experiencia la sufrió demasiado con comandantes de Yonkou, personajes que tienen ahora mismo recompensas por mucho más bajas que las de Crocodile. Pero bueno, ya había transcurrido 2 años desde el Luffy vs Crocodile y todos los personajes en One Piece por lo general tienen aumentos de poder pasado un tiempo, aunque a mi parecer sí fue exagerado en Crocodile, ya que se supone en ese momento ya era alguien experimentado. El principal error no es que estos personajes estén obteniendo nuevos protagonismos, sino que están jugando mucho con sus niveles desde el inicio hasta la actualidad, y esto se puede deber principalmente a los cambios de planes que ha tenido Oda desde el inicio de One Piece. Como ya se los he mencionado en algunas ocasiones, One Piece tenía pensado durar solo 5 años. Los enemigos de Luffy iban a ser los Yonkou de primeras. Sin embargo, Oda optó por introducir a los Chichibukai como enemigos en la primera parte del Grand Line. Una de las teorías que tengo es que los Chichibukai iban a ser un grupo de espadachines destinados a enfrentarse solo a Zoro, por eso en sus primeras siluetas todos son espadachines. Oda cambió sobre la marcha porque a lo mejor se iba a ver muy forzado que Luffy, siendo un novato, acabe con los piratas que gobiernan los mares. Así que para prepararlo para esa batalla, puso a los Chichibukai y que los derrote poco a poco, volviéndose más fuerte derrotándolos a ellos.
Me atrevería a decir que era un grupo descartable, aunque algo pudo cambiar nuevamente a medida que avanzaba la historia, y por eso ya para Marineford otra vez se vio incongruente el nivel de Crocodile, pudiendo rivalizar contra otros personajes que también participaron en esa batalla. Allí sí no había pasado casi nada de su derrota ante Luffy, es más, todo el tiempo después hasta el arco de Impel Down se la pasó encarcelado, por lo cual no se entiende mucho ese nuevo incremento en él. Obviamente tenían que ponerlo a la par del resto de Shichibukai, si no se vería muy mal. Después de todo lo que habíamos visto de estos personajes para Dressrosa, muchos ya teníamos una especie de escala de poder, siendo obviamente Mihawk y Doflamingo los que estaban por encima. Incluso con la introducción de Edward Weevil, este personaje se estaba peleando la posibilidad de ser el Shichibukai más fuerte por el hecho de que tenía el poder para derrotar a antiguos comandantes de Shirohige. Lo que sí la mayoría estaba de acuerdo es que Crocodile, Hancock y Moria eran los más débiles. A Baggy obviamente no lo toma en cuenta porque ya sabemos de qué va este personaje. Sin embargo, esta escala nuevamente ha tomado un giro muy raro, pasando ahora a Doflamingo, el que hasta hace poco era quizás el segundo Shichibukai más fuerte solo por debajo de Mihawk, a ser el segundo más débil de todos solo por encima de Moria. ¿Por qué se dio esto? Simple, fue superado por Luffy Cuarta Marcha a pesar de tener su despertar. El nivel de Doflamingo para muchos es un tanto inferior al de los comandantes de Yonkou. Doffy no pudo superar el haki de Luffy en Cuarta Marcha, comandantes como Cracker y Katakuri sí que lo superaron en su momento. Por tema haki, despertar y nueva recompensa, les aseguro que Crocodile y Hancock mostrarán un incremento bestial en su fuerza, viéndose incluso superiores a los comandantes de Yonkou, un aumento de poder un tanto cuestionable. También si Doflamingo vuelve a aparecer en la historia, que es muy seguro, pese a que él sí luchó con haki y despertar, además que ha estado encerrado todo este momento desde su derrota, podría volver también con un incremento injustificado de poder, pasando como ya dije de ser derrotado por un Luffy que en ese tiempo sufrió demasiado contra comandantes de Yonkou, a mostrar una fuerza superior a los comandantes de Yonkou. Mihawk es el único Shichibukai que supieron llevarlo desde el comienzo. El que nunca se lo haya mostrado siendo derrotado o siendo superado por alguien ha conseguido que en este punto no se cuestione para nada su increíble recompensa. La intención de Oda a lo mejor siempre fue que él sea derrotado en las instancias finales de la historia, y a mi parecer le sirvió bastante para que se mantenga respetable todo este tiempo. Pero bueno, el fuerte de One Piece es la historia del siglo vacío. Eso es algo que siempre lo ha tenido previsto desde el inicio. Todas las historias por lo general cuando introducen personajes que en un principio no iban a ser relevantes y más adelante lo terminan siendo, sufren un poco con esto de sus niveles, así que es entendible. Me gustaría que ustedes me dejen sus opiniones referente a este tema. ¿También consideran un poco incongruente el nivel de los Shichibukai desde el inicio hasta la actualidad? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarle en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.